Buenas noches a todos. Bienvenidos al segundo módulo, que es fiscalización aduanera e impugnación tributaria. Deseo la palabra a Alice. Bien, gracias. ¿Cómo están? El día de hoy vamos a continuar con lo que habíamos dejado pendiente el día de ayer. Y comenzamos. Referente a lo que viene a ser el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras, aprobado por el Directorio de la Aduana Nacional. En el artículo del Código Tributario Boliviano se otorga facultades reglamentarias a la Administración Aduanera y el artículo 285 del reglamento a la Ley General de Aduanas define que la Aduana Nacional, mediante resolución de su directorio, aprobará la clasificación de contravenciones y la graduación en la aplicación de sanciones previstas en la ley y su reglamento, en consideración a la gravedad de las mismas y los criterios de reincidencia, objetividad, generalidad, equidad y no discrecionalidad. ¿Qué es lo que nos establece lo que habíamos hablado el día de ayer, el artículo 160, en su parágrafo 6 y otras disposiciones establecidas en leyes especiales? Y conforme también a lo que establece el artículo 285 del reglamento a la Ley General de Aduanas, indica que la aduana, mediante una resolución de directorio, y hemos establecido el día de ayer que el directorio es el ente legislativo de poder generar, de poder crear todo tipo de disposición para acomodarse de acuerdo a las necesidades conforme a lo que está establecido en la norma para que pueda significar un mejor manejo de la aduana nacional. En ese sentido, el directorio, dentro de sus atribuciones, ha generado el anexo de clasificación de contravención aduanera por mandato de lo que dice el reglamento de la Ley General de Aduanas y por lo que está establecido en el Código Tributario boliviano. Sobre esta base legal, el directorio de la aduana aprobó el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras y graduación de sanciones. La estructura del anexo de contravención y graduación de sanción obedece al régimen aduanero al que corresponden y tenemos, como bien les había indicado el día de ayer, todos los regímenes aduaneros que maneja la aduana nacional tienen su propio procedimiento, tienen su propio reglamento y de igual forma dentro del anexo de contravenciones y graduación de sanciones también se ha clasificado de acuerdo a la naturaleza de cada caso cuáles son las contravenciones para cada régimen aduanero que se tenga. Y tenemos del régimen de tránsito aduanero, régimen aduanero de importación y admisión temporal, régimen aduanero de exportación y exportación temporal, régimen aduanero de reexpedición, régimen aduanero de depósito y de zonas francas. Otros que por la importancia en la vulneración a la norma sustantiva o formal se ha clasificado como contravención. Declaración jurada del valor de aduana que ha sido modificada justamente por el reglamento. Conductas de los despachantes de aduana y otros operadores. Las contravenciones cometidas durante la fiscalización posterior. Entonces, al margen de algunos regímenes aduaneros, también existe otros que de acuerdo a la importancia también están contemplados de acuerdo a la naturaleza del trámite que ustedes estén realizando. Acá debemos realizar el desarrollo del procedimiento sancionatorio y de determinación. Hay que saber distinguir dos aspectos bastante importantes que ustedes tienen que saber manejar.
lo que viene a ser una contravención tributaria con relación a lo que viene a ser una contravención aduanera. ¿Cuáles son las contravenciones tributarias? Son las que están establecidas en los numerales 3, 4, 5 y 6 del artículo 160 del Código Tributario. ¿Y cuáles son estas? 1, la omisión de pago. 2, el contrabando contravencional. 3, el incumplimiento de otros deberes formales. Y 4, las establecidas en leyes especiales. ¿Cuáles son las contravenciones aduaneras? Son aquellas que están expresamente señalados en el anexo de clasificación de contravenciones aduaneras, que está en el artículo 165 bis y que son sancionados conforme al artículo 165 ter del Código Tributario Boliviano. El artículo 186 de la Ley General de Aduana establece el listado de contravenciones aduaneras para quienes las cometan en el desarrollo de sus operaciones. Entonces, como pueden observar, acá se maneja ya de manera específica qué viene a ser una contravención tributaria y qué viene a ser una contravención aduanera. Como les había indicado el día de ayer, hoy vamos a entrar ya a hacer un estudio de los 3 procedimientos que realiza la Aduana Nacional, siendo uno de ellos el auto inicial de sumario contravencional. ¿Qué es lo que hemos indicado con referencia a lo que viene a ser contravención? Hemos señalado que es una infracción administrativa que es reparada con la aplicación de una sanción pecuniaria. ¿Qué significa eso? Que se establece simplemente una multa. ¿Cómo se produce el auto inicial de sumario contravencional? Es a través de un documento. En ese documento administrativo va a tener un correlativo, va a tener fecha donde se está emitiendo el auto inicial de sumario contravencional, va a señalar también los datos generales de la persona que o persona natural o persona jurídica o auxiliar de la función pública aduanera que viene a ser la agencia despachante, que hubiese cometido la presunta infracción. La base jurídica en la que respalda su posición, de acuerdo al anexo, cuál sería la falta contraventora y una parte resolutiva, un por tanto, que emite la autoridad que va a firmar, señalando de que debe cancelar en el plazo prudente para evitar cualquier tipo de medida coactiva. Esa es una estructura base del auto inicial de sumario contravencional. ¿Cuándo nace a la vida jurídica? Porque hasta en tanto esté en poder de la Aduana Nacional, simplemente es un documento propio de esta institución. ¿Cuándo nace a la vida jurídica? Cuando se notifica. ¿A quién notifico? A quien considero que es el presunto contraventor, al sujeto pasivo. Llámese importador, llámese exportador, llámese agencia despachante, empresa de transporte, etcétera, de acuerdo al régimen aduanero que se esté efectivizando este sumario contravencional. Notifico. Una vez que se ha notificado, ese documento nace a la vida jurídica. Significa que ya tiene peso, que ya no se puede modificar y que bajo esas reglas y bajo ese contenido debe proseguir hasta su conclusión. Una vez notificado ese auto inicial de sumario contravencional, el sujeto pasivo tiene 20 días desde su notificación para poder presentar
todos los descargos que considere necesarios y pertinentes para desvirtuar la duda razonable que ha generado en la aduana nacional ese despacho que se hubiese realizado. Con o sin la presentación de descargos, dentro de los 20 días siguientes, la administración tributaria, ya hemos dicho que es el término general que se usa para la aduana, ya sea impuestos, ya sea gobierno municipal, para no estar entrando, digamos, en mencionar nombres largos, la administración de aduana, frontera, Puerto Suárez. Ustedes resumen como la administración tributaria y punto. Entonces, la administración tributaria tiene 20 días para poder emitir. ¿Qué va a emitir? Una resolución. Esta resolución, ¿de qué tipo y de qué forma puede ser? Es una resolución final y es una resolución sancionatoria. ¿Cuándo es una resolución final? Se emite cuando en el proceso, hasta antes de la emisión de la resolución, yo decido, a fin de evitarme más conflictos y problemas, proceder a cancelar, es decir, decido pagar la contravención que se me está endilgando o que se me está atribuyendo. Póngales 500 UFBs por un mal llenado, etcétera. Entonces, como no quiero complicarme y ayer incluso uno de sus compañeros había señalado y me actualizó de que la UFB está a 248, coma y con sus decimales. Entonces, por 500 UFB estamos hablando de 1.100, 1.200 bolivianos aproximadamente. Entonces, el sujeto pasivo decide cancelar. ¿Cómo se cancela? Se hace una nota y se dice, en virtud del auto inicial número tantos, es mi voluntad proceder al pago. La aduana le va a generar un misceláneo y le van a hacer llegar un código, una cuenta. Ojo, por si acaso, todas las cuentas de aduana son en el Banco Unión porque son cuentas fiscales. Entonces, con ese papelito uno va al banco, le entrega al cajero e ingresa en su sistema, le actualizan las 500 UFBs al día en el que uno está pagando, cancela y le van a otorgar un recibo de pago. Con ese recibo de pago, ustedes presentan ante la aduana y el funcionario que está a cargo va a emitir una resolución final declarando extinguida la deuda tributaria por pago, correspondiendo el archivo de obrados. Pero si yo no decido cancelar y no dan curso a mis descargos, la aduana nacional va a proceder a emitir una resolución sancionatoria. En esa resolución sancionatoria tienen que hacer mención a todos los elementos y a todo lo acontecido. ¿Qué significa eso? Señalar en fecha tanto, dentro de plazo, se presentó los siguientes descargos consistentes en, y ahí enumerará fotocopia simple de tal, fotocopia legalizada de esto, descargos, ficha técnica, correos electrónicos, bueno, todo elemento de prueba legalmente obtenido para su valoración. Entonces, con esa resolución sancionatoria también se pone en una de las cláusulas el plazo que tiene uno para poder recurrir ante otra instancia, es decir, no estoy de acuerdo con el resultado, no me convence, no me parece que la aduana haya hecho una correcta valoración a mi prueba, entonces la misma aduana está obligada a hacerme conocer de que yo tengo una vía de impugnación.
Entonces me ponen en una de esas cláusulas, usted puede recurrir en 20 días en un recurso de alzada ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria o puede recurrir en 15 días ante el Tribunal de Justicia presentando un proceso contencioso tributario, se llama. Y eso vamos a ver ya en otros cursos cómo se procede, pero hasta acá es cómo se lleva adelante un auto inicial de sumario contravencional. Se genera un documento de parte de la aduana, es propio de la aduana. Nace la vida jurídica con su notificación. A eso tengo 20 días para presentar mis descargos. Y la aduana tiene 20 días para emitir su resolución. Puede ser final si realizo el pago y puede ser sancionatoria si no ha creado convicción la prueba y deciden proceder a sancionarme. ¿Me abre la vía para poder recurrir? Sí, se apertura la vía en 20 días para recurso de alzada, 15 días para un contencioso tributario. Acá vamos a tomar en cuenta lo que les señalaba, pero ya con más precisión de los elementos que debe contener tanto un auto inicial de sumario contravencional como una resolución final o sancionatoria. Entonces va un número de auto inicial de sumario contravencional, póngale de acuerdo al correlativo 020/24. Va un acrónimo, en ese acrónimo se pone a qué administración corresponde. Si es la Gerencia Regional Santa Cruz, su acrónimo es GRZGR. Gerencia Regional Santa Cruz, así es como ellos han clasificado. Si es Administración de Puerto Suárez, es PCUZF, Puerto Suárez, Zona Franca. Y su número, 20, 21, 30, 50, de acuerdo a los casos que tengan. Y estos no son un invento, les comento ya internamente cómo opera. Uno genera en un sistema informático que tiene cada funcionario de aduana y le otorgan el correlativo. Entonces, ese correlativo va a estar registrado, cosa de que cuando exista alguna auditoría, vía sistema agarran y dicen, a ver, queremos el auto inicial de sumario 30, 90, el 200 y el 300. Entonces, ahí no puede haber, le cuento que el 90, sí saqué el correlativo, pero no hice nada. No puede quedar vacío de acuerdo a los parámetros de una auditoría legal. Bueno, le generan su número de auto inicial. Va la fecha de emisión, cuando se ha emitido ese acto administrativo. Paralelamente a eso, también tiene que ir el nombre o razón social del presunto contraventor. ¿Quién es el que hubiese contravenido? ¿Quién ha cometido esa infracción administrativa? Posterior viene el acto u omisión que origina la contravención y la norma en la que está estipulada. 4, la sanción aplicable a la contravención, plazo y lugar donde se puede presentar descargos y firma de la autoridad competente. Esa es la estructura básica de lo que lleva un auto inicial de sumario contravencional. Ahora, la resolución final o sancionatoria viene de la siguiente forma y contiene los siguientes elementos: número de resolución, la fecha de emisión, el número de auto inicial de sumario contravencional. ¿A qué auto inicial de sumario contravencional está asociado? Porque esa resolución obviamente que va a tener otro correlativo como resolución. Entonces se establecerá y dirá producto del auto inicial de sumario contravencional número 20/24 de la Administración de Frontera Puerto Suárez, se establece lo siguiente. Va la sanción aplicada cuando se establece una resolución sancionatoria. ¿Qué sanción le voy a aplicar? En virtud de que usted ha contravenido de acuerdo al anexo de contravenciones en su artículo 4, inciso número M,
que es error de transcripción en tal situación, usted es pasible a una sanción de 500 UFBs. Tengo que darte la sanción. También va la relación de pruebas de descargo. ¿Qué pruebas son las que se han presentado? Y supuestamente, ¿qué valoración, qué ponderación le estoy dando a esos elementos de prueba? Posterior, se emite un registro único de pagos solo cuando es una resolución final. Cuando es una resolución sancionatoria, se aplica la sanción. Después de eso vienen los plazos y recursos que tiene el presunto contraventor, lo que les había indicado. Puede recurrir en recurso de alzada en 20 días o puede recurrir en un contencioso tributario en 15 días. Y también tiene que llevar la firma de la autoridad competente, porque si no lleva firma de la autoridad que ha emitido el acto, carecería de todo valor legal. Ahora vamos a ver otro aspecto que es importante, que ya vamos a entrar al segundo procedimiento, que viene a ser vistas de cargo las veces que hacen de un auto inicial de sumario contravencional. Y dice, tratándose de contravenciones tributarias por incumplimiento de deberes formales que emergen del procedimiento de determinación de oficio en aplicación del artículo 169 de la Ley 2492 sobre la unificación de procedimiento y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 21 del decreto 27310, que es el reglamento al Código Tributario, que establece las formas de procedimiento para sancionar dichas contravenciones, la Administración Tributaria deberá subsumir el sumario contravencional en el procedimiento de determinación. Consiguientemente, la vista de cargo hará las veces de auto inicial de sumario contravencional y la resolución determinativa se asimilará a una resolución sancionatoria, verificándose un solo procedimiento por cuanto no corresponde bajo ningún concepto el desarrollo del sumario contravencional en forma independiente, toda vez que el ilícito se detectó a partir de acciones propias del procedimiento de determinación. Un poco largo, pero vamos a desglosar. ¿Qué significa? Vamos a entrar al siguiente procedimiento, que es el procedimiento de determinación. Ese proceso de determinación se genera con una vista de cargo. Ya no es auto inicial, es proceso de determinación con vista de cargo. ¿Ya? Pero sucede que al hacer mi vista de cargo, puedo establecer también de que hay una contravención, porque estoy tocando en los procesos de determinación, esto que quede bien claro con ustedes, solo procede cuando hay una cuestión de valor. ¿Qué significa eso? Que me han hecho una fiscalización posterior en un proceso de determinación porque consideran que la mercancía que he nacionalizado es demasiado baja, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo encuentro que hay una contravención. Podría generar así, al advertir que hay una contravención, cualquier persona pensaría de que van a iniciar un auto inicial de sumario contravencional aparte, ¿verdad? Y el proceso de determinación va a continuar. Sin embargo, el Código Tributario ha establecido en su artículo 169 que si estoy llevando un procedimiento de determinación y encuentro una contravención, por el principio de unificación de procesos, se va a subsumir. Es decir, el procedimiento de determinación, al ser valor, es un poco más alto, porque la contravención llega a ser algo más bajo. Entonces, este auto inicial que debería crearse se va a subsumir, va a ingresar
en la vista de cargo y ya no va a emitir resolución sancionatoria, sino resolución determinativa. ¿Por qué? Porque la resolución determinativa va a señalar emérito a una omisión de pago por el cual usted debería haber cancelado más valor, se combina que usted pague tal monto. Van a poner un punto 2, emérito a establecerse que usted también ha cometido una contravención aduanera, se le sanciona con 500 UFBs por el inciso número tantos del artículo tantos del anexo de contravenciones. Va a ir en un solo documento. Y ustedes me dirán, ¿y por qué se hace esa situación? Se hace para no generar duplicidad de trámites y no generar también más conflicto. Porque si yo generara un auto inicial y generara un proceso de determinación, al ir por dos cuerdas separadas, no voy a poder siquiera hacer un manejo correcto, un buen registro, y también el sujeto pasivo viene a ser el mismo. Entonces va a tener que defenderse en dos procesos. Por eso la norma ha decidido conexarla y que se haga un solo documento. Solo cuando se presenta esa situación. Si no hay dentro de un proceso de determinación al generar una vista de cargo una contravención aduanera, no se toca y prosigue como vamos a ver cuál es el procedimiento de procesos de determinación. Solo en ese caso cuando existen procesos de determinación y aparece y puedo identificar también una contravención, ahí sí va a haber una conexitud de causas. Como les decía, este es el procedimiento contravencional vinculado al procedimiento de determinación. ¿Qué significa determinación? Determinar es encontrar, establecer de que el sujeto pasivo ha tratado de engañar a la aduana bajo ese principio de buena fe. Vayamos al ejemplo de los 500 televisores que he pagado a razón de $100, que serían 5,000. Ha sido sorteado, he tenido la suerte que ha salido Canal Verde, he pagado mis tributos, ha salido el Levante, que es el pase libre, y ha salido mi camión con mis televisores. Los he llevado a mi galpón y posterior a eso los he distribuido, los he vendido. Es más, festejé y todo lo demás. Ahí viene un artículo muy importante que, como les mencioné el día de ayer, los comerciantes se hicieron meter el dedo a la boca. ¿Por qué? Porque en el Código Tributario establecía que las facultades para controlar, fiscalizar e investigar eran de 4 años, posteriores a la DUI que había salido. ¿Qué es la DUI? La Declaración Única de Importación, que actualmente se llama DIN, que es Declaración de Mercancías de Importación. Entonces, 4 años. Bien, el 2016 se promulgó la Ley 812, que hace una modificación al artículo del control de fiscalización. Y ya no es en 4 años, sino es en 8 años que la aduana tiene tiempo para poder fiscalizar, controlar, investigar y establecer que yo he pretendido engañar a la aduana nacional. Ahora, nuestra norma también indica, y la misma Constitución, que toda norma siempre es para lo venidero. Entonces, ¿qué significa? Que no tiene efecto retroactivo. Entonces, si viene para lo venidero es desde el momento en el cual es promulgado y entra en vigencia. La ley 812, con la modificación a este artículo, entró en vigencia el año 2016. ¿Qué significa? Que desde el 2016 para adelante son 8 años que la aduana tiene para poder fiscalizarme. Y del 2016 abajo se mantiene con los 4 años, tal como está en el Código Tributario.
Y me dirán, pero les comento que hay fiscalizaciones que todavía siguen pendientes desde el año 2012, 2013, 2014. Así que no podrían, ¿por qué? Pero sucede. Y eso ustedes tienen que tomar muy en cuenta porque el funcionario de aduana es tan humano como nosotros. Entonces, al ser humano es también perfectible de cometer errores y equivocaciones. Y por lo general cometen errores los funcionarios, especialmente ahora que están entrando cachorros, gente nueva. ¿Y qué aplican? Miren con lo que bajé en un recurso de alzada porque me sancionan conforme a sus facultades de fiscalización una DUI del año 2014, aplicando la ley 812, cuando el año 2023. A ver, hagamos el siguiente ensayo para que esto no parezca un monólogo. Si el 2014 me emiten la vista de cargo, ¿cuántos años del 2014 que tengo mi DUI tiene la aduana para poderme fiscalizar, controlar? 2014. A ver, ¿alguien? Hasta el 2022, licenciado. No, ves que nos estamos equivocando. Analicemos, 14. partamos. 4 años, Licen. Sería el 2018. Correcto. ¿Por qué? Porque hemos indicado que del 2016, con la ley 812, que amplía a 8 años facultades de fiscalización, entonces del 2016 corre los 8 años. Del 2016 abajo, ese microfonito, porfa, ¿quién es? Gracias. Del 2016 para abajo viene a ser 4 años. Entonces, si la DUI fue del 2014, como dijo su compañera, más 4 años sería el 2018, que hubiese fenecido sus facultades para poder fiscalizar. Entonces, vayamos a la siguiente lógica. Si el 2018 tienen el vencimiento de sus facultades para poder fiscalizarme, ¿cómo el 2023 me van a estar generando una vista de cargo de un proceso de determinación? ¿Verdad? Entonces va contra la ley. Entonces, lo único que simplemente hemos hecho alusión es a la ley 812, que en términos jurídicos se llama tempus commisi delicti, el tiempo de la comisión del delito. Así estuviera en latín, pero se entiende el tiempo de la comisión de la infracción. La misma Constitución señala de que toda norma es para lo venidero, no teniendo carácter retroactivo. ¿Cuándo tiene un carácter retroactivo? Solo cuando vienen a ser delitos que van en contra de la seguridad del Estado y delitos de corrupción que han sido incorporados con la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz. Solo en esos puede retrotraerse hasta el inicio y son imprescriptibles esos delitos e infracciones. Pero en el resto de la normativa no. También la Constitución ha hecho, solo se aplica con carácter retroactivo en dos situaciones. Uno, en materia penal, cuando beneficie al imputado o al acusado o al sentenciado, y en materia laboral, cuando beneficie al trabajador como una conquista social. Solo en esos casos puede tener un carácter retroactivo, pero en materia tributaria y en materia aduanera, no. Ahora, siguiente ejercicio. Si del 2016 se ha modificado por 8 años y tengo una DUI justo del 2016, ¿cuándo concluiría su fiscalización?
8 años del 2016. A ver, El ¿alguien? 2024, dicen. Correcto. Entonces, si yo tengo una DUI del 2016, el 2024, con estos 8 años, concluiría sus facultades y las atribuciones que tiene la aduana para controlarme y poder fiscalizarme. Si es del 2017, 2025, 2018, 2026 y así sucesivamente. Por eso es que recomiendo siempre que sean fieles custodios de su documentación. Si son ustedes importadores, guarden, porque llega el momento, nadie sabe. Imagínense, estamos a 2024. El 2032 me estuvieran fiscalizando su tiempo, ¿verdad? 8 años. Y en esos 8 años mucha gente quema, en San Juan van a botar sus papeles que consideren innecesarios porque dicen, ya traje mi mercancía, ya lo vendí, ya lo disfruté, ya no está en mi poder. Pero ¿qué sucede? Pónganles que 2, 3 años después les están fiscalizando. No van a saber cómo poder justificar de que los valores que ustedes trajeron en su momento eran los reales y los correctos. Por eso siempre cuiden su documentación. Ahora vayamos a ver cómo inicia el procedimiento de determinación. Se genera a través de una vista de cargo. Esa vista de cargo, igual que el auto inicial, es un acto administrativo propio de la aduana nacional, que va a contener todos los datos, todo el análisis de la duda razonable que ha generado en el funcionario para considerar de que ha habido una omisión de pago, de que uno ha tratado de engañar a la aduana en cuanto a lo que vienen a ser valores. Generan su vista de cargo, acto propio solo de la aduana. ¿Cuándo nace a la vida jurídica? Cuando se procede a la notificación. Notifico al sujeto pasivo o a la agencia despachante de aduana y a partir de ese momento tienen 30 días desde su notificación para poder presentar descargos. ¿Por qué 30 días? Porque justamente como es una cuestión de valor, uno tiene que conseguir sus documentos, sus respaldos, justificar de que los valores que uno ha traído están enmarcados dentro de la norma y que uno no ha pretendido engañar a la aduana, ni menos al Estado, y que uno ha tributado y ha pagado sus impuestos de manera correcta. Entonces ahí los que trabajan, tal vez algunos de ustedes en alguna agencia han debido ver, conocer, es un chorizote que te dan de 50, 60 hojas, donde generan su duda razonable, ítem por ítem, te adjuntan fotografías, te hacen un análisis, ahí aplica lo que utiliza la aduana, la decisión 1684, que es el acuerdo de valoración, y la decisión 571 también sobre el acuerdo sobre valor. Entonces, ahí internacionalmente te señala cómo científicamente uno tiene que ir descartando los métodos de valor. Entonces, hay el primer método, el segundo método, que llega hasta el sexto método. Y por lo general todo el mundo aplica el sexto método, que es el último recurso, donde dice no hay más valores o hay valores similares. Entonces hay que analizar muy bien en la defensa jurídica estos aspectos, porque hay harto error que comete la aduana nacional. Les comento algunos de ellos. No hacen una correcta interpretación de los métodos de valoración. Tal vez vamos a coordinar con el licenciado Víctor Hugo Tapia para dar una charla exclusivamente sobre métodos de valoración. El día que ustedes manejen correctamente cómo
saber los descartes de los métodos de valoración, ninguna fiscalización va a ser efectiva porque van a poder desbaratar y destrozar. Entonces, al margen de desbaratar los argumentos que tiene la aduana, ustedes tienen que también presentar todo lo que corresponde referente a ese despacho. Entonces, pedirán la ficha técnica de su proveedor. Correos electrónicos tienen validez también de las comunicaciones, tal vez las cartas de descuento, porque por ahí su proveedor, ustedes son clientes preferenciales, o por ahí dentro de la factura comercial han comprado productos que están fuera de temporada. Puede ocurrir que digan por ser un cliente fiel, este producto se está vendiendo con el 20% de descuento de lo que normalmente pagamos por lo que cobramos, perdón, a otros sujetos pasivos o a otros importadores. O también puede ser de que les dan ciertas preferencias por la cantidad. No es lo mismo comprar, póngale 1000 unidades que comprar 100,000. Al comprar en cantidad, obviamente los precios van reduciendo. Entonces hay hartos elementos que tienen que tener mucho cuidado y poder leer y saber desbaratar de manera precisa. Sigamos, se notifica. A eso tienen 30 días para presentar todos sus descargos. Después de esos 30 días, con la presentación o no presentación de esos descargos, la aduana tiene 60 días para emitir su resolución determinativa. Y en esa resolución determinativa va a establecer dos situaciones, y eso también es necesario hacerles conocer. Uno, el valor de la omisión de pago, que dirá, usted ha traído valores con más bajo valor que no correspondía y por omisión de pago son $10,000. En UFB están, les pongo un ejemplo. Pero como usted nos ha querido sorprender y engañar, al margen de eso le vamos a sancionar con una multa del 100% de los tributos omitidos. Entonces, ya son $10,000 que es por el tributo omitido, más otros $10,000 por lo que viene a ser la multa. Y además, te voy a sancionar con un 4% anual por el interés que ha generado. Entonces, ustedes se van dando cuenta, es peor que el banco. Y de una cosa tan pequeña puede convertirse en algo muy grande. Por eso es que desde mi punto de vista, considero que la aduana y tanto impuestos manejan lo que he denominado como terrorismo tributario. En vez de coadyuvar, en vez de seguir los parámetros que la norma internacional da, la OMC, la OMA, que es la Organización Mundial de Aduana, la OMC, la Organización Mundial de Comercio, de que se debe tratar de favorecer todos los mecanismos de comercio y dar credibilidad para que exista mayor movimiento, porque al existir mayor afluencia, va a haber más tributos. Al haber más tributos, va a haber mejores condiciones de vida. Al margen de eso, los importadores, si bien van a ganar un monto por lo que han traído en su producto, que es justo, pero también van a generar que exista mayor diversidad de oportunidades y de situaciones. Imagínense si no hubiera importaciones en nuestro país, no estuviéramos siquiera vinculados a través de este medio, porque no tendríamos acceso a computadoras, a tablets, a celulares, a tecnología, televisores, lavadoras, porque en nuestro país no producimos absolutamente nada. Entonces, la importación, el comercio exterior es importante para la subsistencia de las necesidades
de los miembros de una sociedad activa. Entonces, tienen 60 días para emitir. Emiten su resolución determinativa y ahora vamos a ver de qué forma viene. Un dato importante a tomar, y esto es necesario darles a conocer. La aduana nacional, como una especie de chantaje, dice que cuando te notifico con la vista de cargo, y esto ha sido modificado por si acaso, y disculpas por no haber cambiado este acápite, antes decía que soy notificado con mi vista de cargo. Correcto, tengo 30 días para presentar descargo. Pero si yo en un acto de arrepentimiento decidía pagar, entonces dentro de los 10 días podía yo pagar acogiéndome a lo que se denomina en el artículo 157 como arrepentimiento eficaz. Y la aduana, siendo muy buenita, simplemente me cobraba la sanción de la omisión de pago y me liberaba de la multa y del interés del 4%. Ahora ha habido una última modificación al artículo 157 y lo único que ha hecho es cambiar el plazo, es decir, me dan un poquito más de tiempo para que lo pueda pensar y me dicen, una vez notificado con la vista de cargo, ya no tengo 10 días, actualmente tengo 20 días para acogerme a un arrepentimiento eficaz y simplemente voy a pagar la sanción por la omisión de pago y no así la multa, ni mi interés del 4%. Cuando son montos bajos, digamos, una omisión de pago de, pónganle 5.000 UFBs, que estamos hablando 10.000 bolivianos, un aproximado. Y me van a sancionar con una multa del 100%, que son otros 10.000 bolivianos, más el 4% de 10.000. Ahorita saco. Que son 400 bolivianos más, entonces supuestamente tendría que pagar 20.400, ¿verdad? Sin embargo, si yo me acojo al arrepentimiento eficaz, simplemente pago 10.000. Eso es un cálculo de si no tengo argumentos para poder desbaratar, si considero que evidentemente he tenido yo clientes que me han dicho, ¿sabe qué? La verdad, he traído muy bajo. Así que puede ser que pague, no es mucho. Y mucha gente decide acogerse a eso, porque después agarran también y dicen, a ver, si hacemos un análisis, usted también no trabaja gratis y no cobra barato. Entonces, me conviene pagar. Entonces, cuando son montos bajísimos, se aconseja que puedan pagar, así se liberan de ese problema. Pero si son montos altos, pónganle ya desde $10.000 arriba, yo considero que es alto. Sí, hemos tratado en nuestro consorcio casos de millones de contenedores grandes que les han triplicado el valor y era una locura. Imagínense que uno esté pagando 1.000.000, póngale. 1.000.000 no son pues como 100 pesos que uno saca de su billetera. Entonces, sí conviene hacer este tipo de análisis jurídico. Ahora, otro aspecto donde está el cuadro que señala interés, ¿qué dice la norma? Y en esto tenga mucho cuidado y revisen bien este tipo de cuadros, así vienen. La norma dice que yo debo someterme a un interés del 4%, pero el 4% es desde el momento en el cual la aduana tiene 60 días para emitirme mi resolución determinativa. Si pasa fuera de esos 60 días, no tengo por qué pagar un interés
como aplaudiendo la negligencia de la aduana nacional. Sin embargo, como les he comentado, hay funcionarios de aduana que recién han ingresado, que no tienen ese conocimiento, y hay también sujetos pasivos que no analizan, no revisan este tipo de aspectos o no buscan a profesionales con experiencia para que les puedan orientar si es correcto o no es correcto. Entonces, ¿qué sucede? Al momento de emitir esta vista de cargo, teóricamente genero la vista de cargo, tengo 30 días para presentar descargos y tengo 60 días para emitir la resolución. La aduana no cumple, les prometo que no cumple. Hasta el día de hoy, dentro de mis 10 años que he trabajado en la aduana, nunca han sacado dentro de los 60 días una resolución determinativa. Entonces, pasa un año y yo avivado para que el operador pague más, le hago el cálculo del 4% desde el plazo que tenía para emitir resolución hasta la fecha que emito la resolución. Cuando la norma, tal como les estoy señalando, lo que establece el artículo 99 del Código Tributario, del día 61 ya no tiene que correr interés. ¿Por qué? Porque es un acto de negligencia de la aduana, pero no lo hacen. Y si hacen un cálculo, afecta. Y eso va a variar. Si me notifican con esa variación ilegal, porque viene a ser ilegal, no está en ninguna norma, tienen un recurso, con solo ese argumento desbarato su resolución y se va al tacho todo el supuesto trabajo que ha hecho la aduana. Entonces vean que es necesario tener en cuenta estos elementos y estos aspectos. Disculpe, Licen, una consulta. Adelante. Los 60 días que tiene la aduana para emitir la resolución que usted estaba diciendo, determinativa, Ujú. ellos, o sea, el interés corre hasta esos 60 días y si pasa de los 60 días 60. ya no se debe pagar. Ya no se tiene que pagar. Por Es ejemplo, desde la ¿qué fecha que ellos dice? lo calculan, más o menos, Claro, estamos hablando. exacto. Por eso dice el artículo 99, dice, si fuera emitido en más de 60 días, no se aplicarán intereses al tributo determinado, ¿verdad? Ah, No te puedo sacar más interés del día 60. Hasta el día 60, sí. Del día 61, ya no. Y es lo eso, mismo lo que aplican los de impuestos nacionales, ¿no? Porque se equivocan claro, ellos y les clavan claro. todo hasta la última fecha que ellos sacan su resolución y notifican. Exactamente, porque estamos manejando código tributario, tanto para impuestos, tanto para aduana y tanto para gobiernos municipales en la Ujú. parte de la tributación. Entonces, analizan y se dan cuenta que con simplemente ese argumento ustedes desbaratan y ganan cualquier tipo de proceso. Claro, porque ellos se avivan, sacan atrasado y ponen, lo notifican a uno y le clavan todas las multas y como uno como importador o como dueño de mercancía o dueño de un NIT, agarra y acepta porque le teme a los impuestos, digamos, tanto a la aduana como a impuestos. Y como usted dice, Exactamente. no nos hacemos asesorar bien. Ujú, correcto. Buena su clase, Lisa. Gracias. No, porque... Gracias. Continuemos. Ahora vamos a ver el tercer procedimiento que maneja la aduana y de esto no maneja más. Entonces, ya hemos visto auto inicial de sumario contravencional. Hemos visto procesos de determinación referente a lo que viene a ser omisión de pago o todo lo que tenga que ver con valor, para que me entiendan. Y ahora el tercer proceso que se denomina contrabando contravencional. De igual forma, ¿cómo procede el contrabando contravencional? Les explico. Cuando ustedes están viniendo, póngale de turismo por Brasil, van a pasar Puerto Suárez, en Corumbá se han comprado sus cositas, no los han declarado
y llegan al puesto de Yacuces. Puesto de Yacuces, tanto ejército como funcionarios de aduana ven y les genera una duda razonable. Les van a hacer la pregunta y les van a decir, ¿tiene documentos su ropa? Porque pónganse que vienen con 2 docenas de jeans. Aparentemente el precio es bajo, pero por ser una mercancía homogénea, es decir, todo igual, presumo que es para el comercio, y al ser para el comercio, estoy evadiendo el pago de mis tributos a favor del Estado, y ahí me van a generar un acta de comiso. Me van a decir, ¿tiene usted factura de compra en territorio nacional? No. Esta mercancía ha sido nacionalizada, le han otorgado una DUI aún en fotocopia, o DIN, que es actualmente, como les dije, no. Entonces, no tiene documentos, acta de comiso. Y van a llevar todo lo que van a comisar en las flotas a la aduana más cercana. Si es en el puesto de Yacuces, estamos bajo esa tesis, van a remitir a la Administración de Aduana Puerto Suárez y van a llevar su mercancía a los depósitos del DAP, que están en la carretera, Puerto Suárez. Hasta ahí, el acta de comiso es la constancia de haberse efectivizado una intervención, un control tanto para la aduana como para el sujeto pasivo. ¿Por qué? Porque veía, y ocurre también, les puedo decir, que a veces uno no pide así por la desesperación, renegando, se sube a la flota, maldice a medio mundo y se va, pero no tiene la constancia. Y cuando ya al día siguiente uno está ya con la cabeza fría, dice, no les voy a regalar a estos de aduana mi mercancía. Voy a ir a pelear y voy a reclamar. Se apersonan, van, preguntan, le dicen, el día de ayer ha habido un comiso, me han quitado mis jeans. Sigamos en esa teoría de los jeans. Le van a decir, ya, ok, señor, ¿a qué acta de comiso corresponde? No, pero son jeans, señor. Ayer se han comisado 10 flotas, se han bajado N mercancía. ¿Tiene su constancia? No. Entonces no voy a poder, ¿cómo poder reclamar, verdad? Sin esa acta de comiso. Al margen de que ahí los funcionarios, ahí también hay esa viveza criolla, como se dice, que algún funcionario va a decir, ese señor no me ha pedido la constancia del acta de comiso, entonces no va a poder reclamar. Nos repartiremos, ya 5 jeans para vos, 3 para mí, para tu mujer, etc. Ha ocurrido ese tipo de situación. Por eso es que también se han mejorado teóricamente controles a través de cámaras, audios, para evitar supuestamente que no exista más corrupción. Pero vayamos en la lógica de que los funcionarios están haciendo lo mejor que pueden. Entonces generan tu acta de comiso. En esa acta de comiso simplemente van los datos generales y hay una muletilla que se aplica, que yo he aplicado igual que todo el mundo, porque ese momento estamos a las 2 de la mañana, 1 de la mañana, 12 de la noche, archi mega cansados en carretera, con una linternita, entonces no me da para que yo pueda establecer la cantidad y el valor de lo que estoy comisando. Entonces veo, sigamos la teoría, son jeans, y digo jeans de diversos colores a determinar en aforo. Listo. He hecho una generalización. O puedo decir mercancía variada consistente en cafés, mates, vinos, lavandinas, etcétera. Productos de cabello, pero sin establecer la cantidad. ¿Por qué? Porque puedo cometer el error de que me equivoqué, y eso puede significar de que he intentado, ¿no? Van a decir, mire, estaba mal dormido este funcionario y en vez de poner 10 jeans, puso 5. Todo el mundo va a pretender creer lo malo, ¿verdad? Entonces, como no puedo, simplemente digo aforo en mercancía a determinar en aforo y acabó. Pasa a la aduana
y la aduana va a asignar a otro funcionario para que haga una inventariación y una valoración. ¿Ahí qué significa? Y no es fácil, les comento, porque cuando es mercancía así variada y es en cantidad y son cosas chiquitas, uno tiene que clasificar uno por uno. Imagínense en billutería, que era un dolor de cabeza, que me ha tocado hacer varias veces. Uno tenía que clasificar, a ver, aretitos, tenían que ser del mismo tamaño, el mismo color. Si variaba de color, se separaban. Imagínense esa laborcita en un lugar en el cual están a 40, casi 50 grados, en un galpón sin aire acondicionado, ni ventilación, ni nada por el estilo. Entonces, pero tienen que clasificar. Entonces dirán 3 aretes redonditas con una piedrita color blanca y así van. Eso se llama inventariación. Una vez que he hecho la inventariación de todo lo que se tiene, procedo a ingresar en el sistema lo que se llama la valoración. Y en la valoración ahí es donde veo, a ver, este aretito y le saco una foto, subo al sistema y voy buscando si alguien en algún momento ha hecho alguna importación de esos aretitos. Si encuentro, entonces bien, ¿a cuánto han traído? A 0,50 de dólar. Entonces, 0,50 de dólar por unidad, ¿por cuántos son? Son 10, ya son $5. Entonces, ese es el valor de esos aretitos. Voy a la siguiente y a la siguiente encontrando valores. Ahora es frágil y eso les comento también a ustedes. A veces no se encuentran esos valores. ¿Qué hago? ¿Qué hago ante esa situación? No hay valor. ¿Cómo le asigno un valor? Entonces, los mismos de aduana te dicen, entra pues a Alibaba, o si es del lado brasileño, entra a Mercado Libre Brasil, entonces debe haber ese tipo de billutería y uno encuentra. Ahí es donde uno comete irregularidades. ¿Por qué? Porque esos valores de Mercado Libre son valores aleatorios. Si entro a Lima va peor, estoy buscando valores de China. Entonces, imagínense, ahí es donde uno lo sube, me vale, no soy el dueño, ya estoy amaneciendo. Le pongo $2 por cada aretito, aretitos que valen 5 pesos aquí en el mercado, póngale. Entonces ocurre, hay ese tipo de contradicciones. Una vez que hacen su valoración, el técnico de aduana tiene que emitir lo que se denomina acta de intervención. El acta de intervención debe contener todos los hechos, detalles que se ha encontrado, tiene que ir cuánto es el valor de esa mercadería, cuánto es el tributo omitido, para que en función de eso, incluso cuál es la tipificación que va a ser contrabando, pero el contrabando, vamos a ver, de acuerdo al 181 del Código Tributario, tiene hartos incisos. ¿A cuál acomoda? No tiene la documentación, inciso B, muy bien. Va a firmar la autoridad y cuando se notifique, van a ser a la vida jurídica. Ahora acá hay un pequeño, gran detalle, que en los procesos de contrabando contravencional han establecido de que ya no tengo la obligación de notificarte de manera personal. Entonces, esto se notifica en secretaría de la aduana que corresponde, los días miércoles, en el tablero. Pero dense cuenta, yo soy turista, vivo en Santa Cruz, no voy a estar yendo todo el tiempo que me significa un costo, viaje, pérdida de tiempo y todo para llegar y que me digan, no, todavía no hemos emitido el acta de intervención. Vuelva a ser la siguiente semana. Voy la siguiente semana, no, falta un poquito, aguarde, espere. Y la vez que no voy, ya le hemos notificado. Hace una semana, usted tenía que tener pues conocimiento de eso. Ahí
pierdo la oportunidad de presentar mis descargos que la norma señala dentro de 3 días, porque este es un proceso sumamente, teóricamente, sumamente rápido. Entonces, tengo 3 días para presentar mis descargos desde mi notificación. Tomar muy en cuenta. Algo que yo les aconsejo por la vía práctica es el momento que voy con el acta de comiso, preferible presentar un memorial a la aduana presentando todos mis descargos. Me van a decir, pero todavía no le han generado el acta de intervención. No importa, cuando generen, yo ya estoy presentando mi prueba. Y es una forma en la cual no se violente la oportunidad de presentar algún descargo. Porque puede ocurrir que digamos, por circunstancias, esa mercancía estaba viniendo en una flota, pero el dueño que tenía la factura estaba en otra flota que se adelantó, se retrasó. Puede ocurrir N cosas. Con esa factura demuestro que he comprado en frontera. Entonces, no tenían por qué comisarme. Entonces, ¿en qué momento voy a presentar? Si espero, por eso les digo, como un tip para ustedes, a que me notifiquen que lo van a hacer en tablero en esos 3 días para presentar descargo y no lo presento, no me van a ya tomar más en cuenta. Presenten cuando ocurra al momento del hecho generador. Preferible ir, darme la molestia, un memorialcito y por si acaso, ojo, en todos estos procesos, tanto auto inicial, tanto proceso de determinación y tanto el proceso por contrabando que estamos viendo, no requiere la participación de un abogado. Es decir, ustedes pueden hacer una nota. ¿Por qué? Porque prima el principio de informalismo. Yo hago mi nota desde mi punto de vista y presento. Ahora, si es una cantidad grande y mayor, se recomienda siempre el asesoramiento de un profesional abogado entendido en la materia. No cometan el error que me ha tocado. Por lo general, yo decía, ya no se va a llamar Nájera Consorcio Jurídico, nos vamos a llamar Lázaro Consorcio Jurídico, porque una gran mayoría nos llegan procesos que teóricamente ya están muertos, sin remedio. Mi abogado me ha dicho que ya no hay nada ya por hacer, hay que hacer un plan de pagos. ¿Y usted ha presentado esto? ¿Ha hecho esto? ¿Se ha definido esto? No, el abogado ha hecho como ha podido. A ver, présteme su documento, uno revisa y no, pues, como digo, zapatero a tus zapatos. Puede haber grandes profesionales en materia familiar, en materia laboral, en materia penal, en materia civil, municipal, etcétera. Entonces, solo puedo confiar en un especialista que conozca derecho aduanero. ¿Y cuál es el problema que se suscita dentro de la aplicación del derecho aduanero? Que el derecho aduanero no se lleva en ningún pensum de la Facultad de Derecho. Yo no he llevado, les soy franco. Cuando he estudiado en la universidad, ni sabía que existía el derecho aduanero. ¿Cuándo he llegado a aprender? Cuando he ingresado a la aduana y un administrador me decía: la aduana se aprende en la aduana, porque no hay bibliografía. Derecho penal uno agarra, o hay grandes maestros que escriben lo último de medidas cautelares, cómo encarar una audiencia, el juicio oral, etc. Hasta el día de hoy no hay un solo boliviano que haya escrito sobre derecho aduanero boliviano. Ya les comentaré cuando concluya si soy el primero o alguien me gana. Estoy casi 5 años en que estoy queriendo concluir, pero las actividades hacen que cada vez uno se retrase. Hay que ponerle empeño, sacrificar sábados y domingos para poder lograr un instrumento que sirva a las personas, a todos aquellos que están imbuidos dentro de esta problemática, puedan leer, puedan entender y puedan tener por lo menos las herramientas básicas para poder defenderse. Entonces, sigamos. Hay 3 días para poder presentar los descargos.
Teóricamente, después de esos 3 días, con descargo o sin descargo, debo en 10 días emitir la resolución sancionatoria. ¿Qué significa esa resolución sancionatoria? Se declara aprobado el contrabando contravencional porque no se ha demostrado con prueba idónea la legalidad de esta mercancía consistente en el ítem 1 al ítem 10, al ítem 20, etc. ¿Ven? Proceso aparentemente rápido, pero sin embargo tardan. Miren, ya voy más de un mes en el caso de un señor que en Abapó le comisaron repuestitos para instalación de gas vehicular, que tenía documentos que no le han hecho valer. Un mes que supuestamente está en inventariación porque son demasiado pequeños y lleva tiempo. ¿Ve? Pero tengo que estar cada 3 días atento para que no me vengan con las sorpresitas, a pesar que ya hemos presentado. Como les dije, el primer día que hubo el acta de comiso, me he ido con unas 80 DUIs, así que ya les dejé trabajito a los de aduana para que puedan analizar y puedan verificar. Hasta ahí es el procedimiento que se tiene de contrabando contravencional. Está acorde a lo que establece el artículo 98 y 99 de la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, que ha sido promulgado el 2 de agosto del año 2003. Sigamos, que es importante también. Ahora vamos a ver plazos que existen para el sujeto pasivo. Y aquí también vamos a hacer un pequeño realce a algunos aspectos referentes al plazo. Nuestra norma ha indicado de que cuando te doy un plazo que es menor a 10 días, y eso está en el artículo 4 de la ley 2492, que es el Código Tributario Boliviano, entonces, si es menos a 10 días, se debe tomar como días hábiles. ¿Qué significa días hábiles? ¿Alguien me puede señalar, por favor? ¿Alguien? Días, Buenas noches, El ¿sería de código. lunes a viernes? correcto. Ah, Los días hábiles se entienden como días administrativos o días laborales. Y nuestra legislación ha señalado que los días laborables son de lunes a viernes. Entonces, ¿qué significa eso? Que el sábado y el domingo no cuentan. De igual forma, el día feriado no cuenta. A ver, hagamos un pequeño entrenamiento, si el término vale. Si me notifican viernes un acta de intervención y les doy la pauta más, y tengo 3 días para presentar mis descargos, ¿cuándo me vence? Sería el día miércoles. Correcto. ¿Por qué? Porque la norma ha indicado que empieza a correr al día siguiente hábil de haberse practicado la notificación. Entonces, el viernes me notifican, no cuenta. Sábado es un día inhábil, domingo también. Lunes, mi primer día. Martes, mi segundo día. Miércoles, mi tercer día. ¿Correcto? Ahora, días corridos, la norma ha establecido que es a partir del plazo de 10 días arriba. Vayamos y analicemos. La presentación de descargos para un auto inicial de sumario contravencional es 20 días. ¿Es hábiles o es corridos? Corridos dicen. Correcto, son corridos.
Entonces, si me notifican el día lunes, empieza a correr desde el martes, incluyendo sábados, domingos, feriados, etcétera, hasta mi día 20. De igual forma, si viene a ser una vista de cargo, hemos visto que tengo 30 días para emitir mis descargos o presentar descargos. Ahora les hago una pregunta. Si mi último día de presentación, del auto inicial, son 20 días, cae el domingo, ¿qué hago? Tiene que presentar el viernes o lunes. Bueno, el viernes si usted es previsora, pero cae el domingo, ¿qué hago? Puede Es día presentar lunes. domingo. Puede presentar lunes. Exacto. El mismo artículo 4 del Código Tributario dice que cuando el último día sea un día inhábil, inmediatamente corre al primer día hábil. Cae domingo, el lunes voy y presento y debe ser aceptado. Y eso está, anótense, artículo 4 del Código Tributario Boliviano, la ley 2492. Ahora vamos a ver los plazos para que este cuadro les pueda servir. Auto inicial de sumario contravencional, 20 días. Vista de cargo, 30 días. Acta de intervención, 3 días. Resolución determinativa, 20 y 15 días. Eso referente a lo que viene a ser la fase de recursos. Les había dicho 20 días si decido ir por el recurso de alzada, que es ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. Y 15 días si decido ordinarizar por la vía judicial en un proceso contencioso tributario. De igual forma, si es una resolución sancionatoria, 20 y 15 días. Ahora, para no generarles duda, les voy a explicar ese aspecto. ¿Por qué creen, les hago esta consulta, por qué creen que es 20 días para un recurso de alzada y 15 días para un proceso contencioso tributario? ¿Mm? ¿Por qué? A ver. ¿Alguien? Les explico. Y evidentemente es una pregunta un poco difícil, pero el día de hoy ustedes van a conocer y van a saber. Cuando ha existido hasta antes del 2003, porque el 2003 es cuando se promulga la ley 2492, que es el actual código tributario. Entonces, antes del 2003, había un anterior código tributario boliviano. Este código tributario boliviano contemplaba como una fase recursiva, porque nuestra Constitución y la anterior y todas las anteriores siempre han establecido y han determinado que existe la doble instancia. ¿Qué significa la doble instancia? Que una institución me emite una resolución y su resolución es apelable, es recurrible a otra entidad para que me haga un nuevo análisis si la posición de la administración tributaria es correcta o la posición del sujeto pasivo. Entonces, el trámite que ahí se manejaba, los procesos, eran los procesos contenciosos tributarios y eran procesos judiciales. Entonces, ¿cómo presenta un proceso judicial? A través de una demanda, llegaban a los juzgados tributarios o juzgados civiles, porque según la norma y según la ley debería haberse creado juzgados tributarios, pero no. Son juzgados civiles mixtos, tributario, aduanero, etcétera. Le ponen ahí toda una línea que hacen todo en esos juzgados.
Entonces se ordinarizaba y se llevaba adelante conforme a lo que establecía el anterior Código de Procedimiento Civil. Formas de presentación de una demanda conforme al 327, que decía contra quién dirijo, cuál es el acto lesionado, cuáles son mis derechos, qué es lo que pretendo y qué pido. Entonces prestaba demanda, era admitida y tiene toda una serie de procedimientos hasta la emisión de su sentencia. A esa sentencia podía ir en una apelación, a esa apelación podía ir en una casación. Entonces, ven, esa era la tramitación. Pero el 2003, con el nuevo Código Tributario, que es el actual, genera otro nuevo instituto y en su momento crea lo que eran las superintendencias tributarias, que han sido modificadas en el tiempo, ahora se denominan autoridades de impugnación tributaria. Y ahí crean un nuevo mecanismo para poder ir en un recurso administrativo. Y ese recurso administrativo se denomina recurso de alzada. Y al recurso de alzada, su grado de apelación, por así decir, es el recurso jerárquico. Hasta ahí bien, un nuevo procedimiento, novedoso, interesante, más rápido, más efectivo. Pero, ¿qué sucede? Empieza a existir una fase de transición. ¿Qué hago con los procesos que ya se estaban tramitando como contencioso tributario? ¿Y qué hago con los nuevos procesos que ahora se debe llevar como recurso de alzada? Y entendemos, bajo el mismo razonamiento, que no puede retrotraerse, si no es retroactivo la ley. Pero si esa ley ha quedado ya sin efecto, ¿qué hago? ¿Cómo quedaban esos procesos? Entonces iba a ingresarse en una inseguridad jurídica. Y no ha faltado a través de algunos diputados que han presentado una acción constitucional y esa acción constitucional ha declarado legal, vigente, el anterior Código Tributario solo en la parte de la fase recursiva, quedando derogado el resto y dejando vigente la Ley 2492, el actual Código Tributario. Entonces, le ha dado la oportunidad al sujeto pasivo ahora de ir en dos vías. 20 días, que dice el actual Código Tributario, en un recurso de alzada. ¿Ante quién? Ante la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria. O 15 días si decido ir en un proceso contencioso tributario. Ahora, ustedes me preguntarán, ¿y cuál es el más viable? ¿Qué me conviene? ¿Por dónde voy? Comentarles dos aspectos. Lo que viene a ser la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria son procesos rápidos y se cumplen los plazos. Es más, tienen personal que una vez que es admitido el recurso, no necesito darle un quinto y ellos en su propio vehículo van a ir a notificar a la aduana nacional para que pueda contestar dentro del plazo y de esa forma se va resolviendo. A uno le otorgan un usuario y contraseña vía sistema. Así que yo voy monitoreando, viendo, ya mi plazo me está venciendo para presentación de prueba. Y les soy franco, es decir, no soy muy, ¿cómo les podría decir? Muy aplaudidor, aunque el término está mal, de las instituciones públicas, porque todas cometen sus barrabasadas, pero la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria cumple sus plazos porque están combinados vía sistema. Ustedes pueden monitorear y pueden ver. Así que si les dicen que en 40 días se va a emitir la resolución, la emiten en esos 40 días. Entonces, ¿qué significa todo eso? Volviendo hacia atrás.
que tengo un proceso rápido, que voy a tener una respuesta rápida. Entonces, cuando por estrategia jurídica yo tengo la razón, tengo las armas idóneas de poder reventar a la aduana, entonces para mí es viable irme en un recurso de alzada, porque voy a tener una respuesta pronta, rápida y efectiva. Ahora vayamos al contencioso tributario, que también llevo procesos contenciosos tributarios. ¿Cuándo es prudente presentar eso? Cuando no tengo los elementos. 2, no tengo la capacidad de pago en caso de perder, me estén ejecutando, porque ambos, por si acaso, son en efecto suspensivo. Hasta en tanto y en cuanto no se resuelva, la aduana no puede congelar mis cuentas, no puede anotar preventivamente mis bienes, ni rematar, ni nada. Queda en suspenso hasta que se resuelva. Entonces, un ejemplo práctico para que me entiendan. Viene un amigo empresario, me dice, tengo esta resolución determinativa y mira el montonazo de plata que quieren que pague. ¿Qué hacemos? ¿Quieres revisar los elementos? Realmente te has equivocado. Sí, con la agencia despachante que he trabajado, no hemos puesto algunos valores. Yo también les dije que me bajen al mínimo. Soy consciente, así les hablo en esa franqueza. Soy consciente de que sí debo, pero no tengo plata. No tengo la cantidad que ellos quieren que yo pague. ¿Qué hacemos? Si nos vamos en recurso de alzada, en menos de 60 días ya tenemos respuesta y te van a ejecutar. Aunque vayamos en recurso jerárquico, van a confirmar y no nos va a quedar más. Vayamos entonces en un contencioso tributario, porque como está la administración de justicia y se ordinariza, es como un trámite, y aquel que ha vivido hasta una asistencia familiar, un trámite, el más simple, hasta una declaratoria de herederos, no sé, un trámite preliminar, no se cumplen los plazos. ¿Por qué? Va a ingresar, se van a tomar sus semanas porque tienen harta carga. Uno va a verificar, no, todavía está en despacho del juez, recién va a emitir. No, 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 con calma, no se apresure. Después de que ya sale, hay que coordinar con el oficial de diligencias. Si uno no le da su quinto, no se va a mover, no va a ir a notificar a la aduana. Entonces decirle, hágalo dormir un ratito y de aquí a un mes vamos y hacemos la notificación. Entonces uno juega con eso. Les digo, hay procesos que están años sin resolverse. Y todavía a eso van a emitir una sentencia. A esa sentencia me voy a ir en apelación. Esa apelación hasta que se emitan la carpeta correctamente foliado, caiga en sorteo y los vocales quieran resolver, porque van a resolver los que tienen más interés. Obviamente, así funciona nuestra justicia. Va a quedar dormido, ya. Me ganan en mi apelación, me voy a ir en casación. Eso basta. Sucre no está resolviendo procesos desde hace 8 años. Es decir, claro, los actuales sí están liberando, pero de otros se van acumulando el del año pasado y del anteaño y del otro, que no van resolviendo. Entonces, con seguridad, les digo, tienen para largo, unos 5 años para estar en ese juego. Entonces, analicen dentro de una estrategia jurídica qué es lo que más a uno le conviene. Si yo tengo las herramientas, las armas, las pruebas para poder desbaratar la posición de la aduana, vaya en un recurso de alzada. Si no tengo, es débil mi posición, váyanse en un contencioso tributario, igual es con suspensión. Tengo un caso que, por ejemplo, ha sido observado y hace 3 meses dice, pasen las partes a notificarse. De aquí a unas 2 semanitas más recién me notificaré y a eso todavía me va a correr más tiempo y así uno va jugando. Son, como uno dice, gafes del oficio, pero esa es la forma de saber orientar de manera correcta los mecanismos de defensa que se presenta en cada sujeto pasivo. Ahora veamos cuáles son los plazos
para la administración tributaria. Para las resoluciones determinativas es de 60 días. Para las resoluciones de sumario contravencional, 10 días. Para los autos iniciales de sumario contravencional son 20 días. Ahora acá hay un razonamiento que dice el incumplimiento de plazos por la autoridad tributaria no es causal de nulidad. Este razonamiento está en una resolución jerárquica de la AJIT, la 0407/2010. Como ven, los plazos que hemos ido viendo en los anteriores cuadros son igual tal como están acá. Pero este razonamiento es importante hacerles conocer. ¿Por qué? Porque yo he tenido muchos clientes que me decían, digamos, como la pregunta que me hizo su compañera, ¿no corría interés desde el día 61? No. Y me decían, imagínense, me notifican el día 80. Me decía, puedo plantear dentro de mis argumentos en mi resolución de alzada la nulidad de la resolución porque tenían ellos 60 días para emitir y no lo han hecho. Lo han hecho 70 días después, un año después, 2 años después. No, lastimosamente, la norma, el Código Tributario, favorece a la administración tributaria. Y en este razonamiento dicen, no es causal. Entonces, si no es causal, me están generando indefensión. ¿Por qué? Porque la aduana a mí me comina en un acta de intervención que tengo 3 días para presentar descargos. Tengo 20 días en un auto inicial de sumario contravencional y tengo 30 días en un proceso de determinación de una vista de cargo. Y si no cumplo eso, ya no me toman en cuenta. No puedo presentar el día 40. Pero la aduana puede tomarse el tiempo para emitir la resolución, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Miren, cuando yo he estado en la aduana y que he estado 10 años, lugar al que llegaba me entregaban mis cajitas, la herencia del anterior y del anterior, resolver. Y cuando uno se iba, dejaba la herencia al otro que venía también. Entonces, es una cadena. No se cumplen plazos. Pero uno dice, ¿y qué hago entonces ante ese sistema de indefensión? La aduana agarra y se lava las manos, le dice, nosotros como aduana somos una institución. Ahora, el que tiene la obligación de emitir esa resolución es el funcionario. Así que si usted quiere ejercitar una acción en contra de este funcionario, está en su derecho. Les pregunto, ¿qué gano iniciándole un proceso a un funcionario? ¿Qué le puede significar su despido, su salida? Puedo iniciar, que alguna vez he iniciado contra algunos que ya llegaron al colmo de la indecencia y de la negligencia total por incumplimiento de deberes como un proceso penal. También he hecho quejas a la unidad de transparencia y lucha contra la corrupción dentro del marco de lo que establece la ley 974. Pero eso es al funcionario. Pero el acto administrativo, el procedimiento, no va a significar, no es causal de decir fallaron y inmediatamente es nulo. Porque si fuera así y ojalá algún día algún legislador estableciera eso, significaría 2 cosas. Uno, que los funcionarios de la aduana o impuestos o gobiernos municipales estarían obligados a emitir dentro de los plazos. Eso se llama certeza y seguridad jurídica. Segundo, uno tendría, ya conocería, diría, no, de aquí a una semana está mi día 10, entonces ya me apersono para poderme notificar. Da una garantía de las cosas. Pero
como el 95%, les puedo decir, de toda la administración pública son negligentes, entonces va a generar todo un caos y se van a desmoronar estas instituciones. Por eso es que nadie, ningún gobierno hasta el día de hoy se ha atrevido a exigir, a hacer cambios y modificaciones. Al sujeto pasivo, sí, un látigo, terrorismo tributario, pero a las administraciones tributarias, a la aduana, nada. A impuestos, nada. Entonces, eso genera indefensión, genera zozobra, genera desconfianza, genera muchas situaciones y lo único que pretenden estas administraciones tributarias es atacar el bolsillo de las personas. Vamos a ir finalizando con la clasificación de los ilícitos tributarios según el Código Tributario. Entendemos que el ilícito abarca conductas antijurídicas que en el ámbito tributario se denominan ilícitos tributarios o fiscales, que están relacionados con la violación de las normas tributarias. El 148 del Código Tributario define los ilícitos tributarios de la siguiente manera. Constituye ilícito tributario las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales o formales tipificadas y sancionadas en el presente código y demás disposiciones normativas tributarias. Les establezco lo siguiente. Dentro del 148, que habla del capítulo de los ilícitos tributarios, la norma ha indicado que se subdivide en dos: contravención y delito. Ese es un ilícito tributario. La contravención es un ilícito tributario, al igual que el delito también es un ilícito tributario. ¿Qué diferencia a ambos? La cuantía. En un auto inicial de sumario contravencional hemos indicado que lo único que se pretende y se busca es el pago de una multa. En la comisión de un delito, ¿qué es lo que se pretende? La reparación del daño de afectación a la sociedad, porque el delito está tipificado como una acción dolosa, antijurídica, típica y culpable, ¿verdad? Algo que genera duda incluso a jueces, fiscales, referente al manejo del mismo término. Contrabando contravencional, contrabando delito. Entonces, dicen algunos, sí, me están procesando en la fiscalía por contrabando. Y otra persona dice, no, yo estoy en la SPCC en la Brasil por contrabando contravencional. ¿Qué diferencia? ¿Qué determina qué jurisdicción es la que se va a tomar? Es en función a la cuantía. El artículo 181 del Código Tributario que te habla sobre contrabando dice que cuando supere las 200.000 UFBs de tributo omitido, inmediatamente constituye delito. ¿Qué significa eso? Yo comiso un camión. Ese camión está cargadísimo de línea blanca. Llámense lavadoras, refrigeradores, cocinas, televisores, iPhones, tablets, portátiles. Entonces, mi tributo omitido va a superar las 200.000. No me corresponde ya procesar en la vía administrativa. Inmediatamente va a pasar como delito. Y al pasar como delito va a seguir la misma línea de un procedimiento de un delito ordinario común, solo con la particularidad de que es un delito aduanero. ¿Qué significa? Una fase preliminar, 20 días para investigación, imputación formal, audiencia de medidas cautelares, acusación, juicio oral, sentencia, apelación, casación. Ahora, si es menos de 200.000, que es el grueso de todo lo que ocurre, incluso la otra vez defendí 2 camiones unidos que llegaron cargadísimos de cerveza brasilera y los agarraron, pero en su valoración no superaba ni a 100.000 UFBs. Al no superar 100.000 UFBs, en la vía contravencional, la defensa es administrativa, no hay el peligro de una detención, que lo procesen
y que esté llegando a palma sola. Entonces, lección para ustedes, ¿qué diferencia en el ilícito tributario, porque todo es ilícito tributario, contravención y delito, especialmente en el contrabando, que hay contrabando contravencional, como hemos visto en las láminas, ese procedimiento, y el contrabando delito? Es el tributo omitido. Hasta acá, dudas, preguntas, consultas. Estoy presto, llano a poderles cooperar, coadyuvar. ¿Algún comentario? ¿Les gustó la clase del día de hoy? Como vieron, ya es más operativa, ¿verdad? El día de ayer necesitábamos y requeríamos manejar ciertos conceptos. Creo que en estos días que me ha tocado poder instruirlos, he cumplido con las expectativas que tenía. Ahora escucho también si alguno de ustedes considera de que faltaba algo más o que se debía seguir o que la didáctica no ha sido correcta o si se ha entendido, se ha comprendido y se ha logrado el fin de este curso, me voy a sentir bastante halagado. Les cedo la palabra. Disculpe, Licen, una consulta. Cuando usted habla del contrabando delito y contrabando contravencional, ¿el Ujú. contrabando delito directamente pasa a ser un proceso penal? Sí, ¿no? No, te explico. En el capítulo 5 del artículo 148 te habla de los ilícitos tributarios. Todo es ilícito tributario. El auto inicial que hemos llevado, esa contravención, es un ilícito tributario. Pero nos hace diferencia entre lo que viene a ser contravención y lo que viene a ser delito. ¿Cuándo viene a ser delito? Cuando supera las 200.000 UFBs de tributo omitido. Si es menos de 200.000, entonces es contravencional. ¿Qué hemos indicado? ¿Por qué es contravencional? Póngale un auto inicial de sumario contravencional. Porque la multa solo va y dice el 165 TER hasta 5.000 UFBs. Esas 5.000 UFBs distan mucho a 200.000 UFBs, ¿verdad? Entonces es contravencional. Cuando existe y es donde genera ciertas dudas, es referente al contrabando, porque algunas personas me dicen, me están iniciando un proceso por contrabando. Y ahí se les pregunta, ¿contrabando contravencional o contrabando delito? No sé. Ya. Siguiente pregunta, uno le dice. ¿Dónde está tu caso? ¿En la SPCC en la Brasil o está en la doble vía donde es la fiscalía? Ah, no, está en la Brasil. Ah, entonces es contravencional. Entonces simplemente el trámite se lleva de manera administrativa, tal como hemos llevado en el cuadro. Acta de intervención, 3 días para descargo, 10 días para emisión de resolución y me habilita la fase de recursos, ¿verdad? Cuando es menos de 200.000 UFBs. Ahora, si es más de 200.000 UFBs de tributo omitido, conste, estoy hablando de tributo omitido, no del valor SIP. ¿Qué es el valor SIP? El valor total y real de la mercancía. Puedo traer una mercancía de 1.000.000, pero mi tributo, de acuerdo al gravamen arancelario y de acuerdo al IVA, puede ser el 25%, póngale. 25% de 1.000.000 son 250.000 bolivianos. 250.000 bolivianos divididos entre 2.48, ese monto que llegará a unos 30.000, 40.000 UFBs, no supera las 200.000 de tributo omitido. Entonces, no es delito. ¿Está bien, Evangelina? Sí, Licen, lo entendí. Muy bien, qué bueno. Gracias. ¿Alguien, alguna duda más? ¿Algún otro aspecto? Si no fuera así, como siempre, quedo muy agradecido. Uno,
al licenciado Víctor Hugo Tapia Flores de la empresa Comexin, porque él es un estudioso, es un amigo que nos hemos conocido en la aduana también con bastante experiencia, que les va a saber ilustrar y transmitir también su conocimiento, entiendo, el día de mañana. Pero de mi parte, hasta el día de hoy, uno, agradezco a Víctor Tapia por la invitación y dos, les agradezco a ustedes también por ese espíritu, por esa participación, por ese sacrificio que ustedes hacen, dejando de lado muchas cosas. Incluso hoy es un día viernes, pueden tener muchas situaciones sociales. Sin embargo, ustedes están invirtiendo en capacitación, en adquirir nuevos conocimientos, en mejorar sus conocimientos que ya tienen para que tengan las herramientas hacia el futuro. Y eso les va a servir de mucho. Espero verlos muy pronto en algún otro curso o en algún diplomado que vaya lanzando, que se me invite. Muchas gracias y como siempre ha sido un placer enorme. Licenciado, muchísimas gracias por su clase. Ha sido muy beneficiosa para mi persona y se lo agradezco bastante y como para muchos. Muchas gracias. Muchas bendiciones y hasta otra oportunidad. Gracias, Licen. Dios le bendiga y buena su clase. Gracias, Licen. Hasta Fecha luego. 15.